Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo, segundo episodio de la segunda temporada y lo dije en el episodio anterior, pero es que siempre estoy contento, no sé por qué. Pero en este episodio lo que me pone contento es que en la primera temporada, cuando empecé el podcast, lo pensé mucho hacia negocios online. Y sobre varios modelos, vimos varios modelos de negocios y todo, pero esta vez quiero agregarle en esta temporada un elemento indispensable, que es el tema de la mentalidad. Sin una buena mentalidad, no importa que tú tengas el funnel perfecto, no vas a ser capaz de ganar dinero en el mundo online. Y hace unas semanas o un par de meses tal vez, por ahí me encontré con David Domínguez, un colega del coaching, me lo encontré en Twitter y la verdad es que me cayó bastante bien. Una de las cosas es que lo primero que él te dice es, casi todo lo que has escuchado de coaching es humo y la verdad es que estoy tan de acuerdo con eso. Mi esposa me dice siempre, oye, tú eres coach, pero eres rebelde, porque que los hábitos, que no son 21 días, que la no sé qué, que eso no sirve. Entonces, ¿qué mismo? Bueno, ahí, por eso creo que conecté mucho con David, hemos conversado ahí, interactuado un poco, y ahora conversando un poco antes, creo que de verdad que tenemos un feeling muy bonito. Y nada, pues David, bienvenido, estoy muy emocionado de conversar contigo, así que el escenario es tuyo. Gracias, Javier, por traerme. La verdad que tenía muchas ganas de hacer esto. Como tú dices, nos conocimos por Twitter, así intercambiando tweets y tal. Y sí es verdad que empaticé mucho con lo que haces también. Justamente lo que dices me encanta. O sea, me encanta que hayas dicho que empatizas con lo que hago justamente por esa frase de lo que has escuchado es humo, es mentira, ¿no? Sí. Porque tú lo tienes que saber. O sea, al final yo soy coach e ir por ahí diciendo que eres coach, pues todavía en ciertos ambientes es complicado Sí. porque te expones a muchas cosas que al final te da igual, ¿no? A mí, por ejemplo, no me importa porque es lo que hago, ¿no? Pero justamente creo que se debe por esa leyenda negra o ese coaching de purpurina que existe, ¿no? Al Sí. final es complicado porque hay mucha materia oscura, extraña, metida en este campo, ¿no? Ujú. Prácticamente cualquiera puede llamarse coach por haber visto 2 vídeos en YouTube, que es algo que habrá que ir trabajando. Yo tampoco soy el mejor coach del mundo, también lo reconozco. Pero, pero es complicado. Entonces, cuando empecé a hacer esto, y por lo que veo tú también, al final no te voy a decir, quise meterme en el coaching real porque eso no sé si existe y yo no soy quien para decir una cosa así, ¿vale? Pero, pero sí intentar alejarme de todo no el humo, sino el misticismo, El ruido, ¿no? el ruido, exacto, el Ujú. ¿por qué? ¿Por qué es esto? Nada, porque yo lo dije, ya está, porque yo puse una cita aquí, sí, y es eso, y esto es el coaching y ya está, y vamos a pedir cosas al universo y tal. Que no tengo nada en contra de eso, ¿eh? De hecho, yo soy creyente, creo en Dios, para que lo sepa todo el mundo, que hay muchas personas que me encajan en un área atea y tal, y no es el Sí, caso. sí, sí, tal cual. Pero sí es cierto que sí creo más en el método, en lo que tú dices, ¿no? En la mentalidad, y sobre todo en el hacer cosas. Total. Dejar de pedir y empezar a hacer cosas. Genial. Así que gracias por traerme. No. Sé que vamos a disfrutar y que la gente le va a sacar bastante provecho a esto, porque también estás en el mundo de los negocios online, de alguna forma. O sea, haces coaching, pero has trasladado al mundo digital tus servicios. Sí, totalmente. De hecho, si te soy sincero, no se me ocurriría hacerlo de otra manera. Es decir, con todo lo que está cayendo, ¿no? Todo lo que está pasando, Ujú. todas las oportunidades que hay, toda la expansión que hay, ¿no? La capacidad de expansión, la potencialidad de crecer. Me parece que el rollo despacho y tal como que no encaja para prácticamente nada ya, ¿eh? Entonces, también es verdad que siempre me he sentido muy cómodo en el tema de la tecnología. Antes de dedicarme al coaching, me trabajaba en una empresa de software. Em, pero me parece que es lo mejor para todo el mundo. Es decir, no se me ocurriría este negocio plantearlo de otra manera porque, para empezar, en cuanto a capacidad de alcance, para mi caso, de llegar a clientes y de ofrecer un servicio, no te voy a decir personalizado porque me suena extraño, pero accesible. Es decir, tú ahora mismo
esto es una entrevista en un podcast y tal, pero podría ser una sesión perfectamente. Y tú Total. estás en el otro lado del mundo con respecto a mí, en una zona horaria completamente distinta, y tenemos la capacidad de hacer esto, ¿no? Entonces, al final, tanto la propia sesión, que en definitiva, en cuanto a coaching es lo que yo hago, quedar con personas y llevar un proceso, un seguimiento de coaching individual en este caso, tanto eso como la parte tráfico, la parte de crecimiento, la parte de colaboraciones, la parte de todo, el mundo online es que está ahí para cogerlo. O sea, no hacerlo me parece un error gravísimo, ¿no? Total, total. Mira que yo llevo haciendo coaching desde el 2010 y yo a veces, ahorita que me miro hacia atrás, yo digo, yo viví en el mundo en la era de piedra hasta que llegó la pandemia. Yo hacía solo talleres presenciales. Si mandaba un email, mandaba el email cuando ya venía la época del curso, ¿no? Entonces, hacía sesiones uno a uno, pero presenciales. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza la posibilidad de hacerlo en digital hasta que apareció la pandemia y descubrí todo lo que había. Pero me parece genial que tú lo hayas pensado desde el principio. O sea, lo admiro un montón. O sea, me encanta que la gente ahora lo esté viendo como, ya no hay barrera. Es que ya no hay barrera. Yo también tuve la suerte, o sea, tú eres un veterano en esto, o sea, porque eres humilde y no lo dices, pero desde el 2010 coaching son años, ¿eh? Es decir, esto es algo que se inventó, entre comillas, hace no tantísimo tiempo. Es Claro. decir, desde que empezó a profesionalizarse, no tengo los datos ni soy un experto en esto, ¿vale? Pero te diría que alrededor de los 90, 90 y pico, empezó a salir en Mm. Estados Unidos, entre que llega el mundo latino, hispano y tal, pues pasa un tiempo. Entonces, enhorabuena porque veo que has arrancado con esto allá donde estés, ¿no? Y que es difícil empezar con una profesión así. Y lo digo abiertamente y lo he dicho en otros emails y lo empezaba a decir un poco en la entradilla, ¿no? A mí al principio me costó mucho reconocer que era coach. O sea, decirle a la gente que era coach. Y es Claro. una putada, porque dices, joder, es que puedo ayudar a la gente y o sea, y hay algo, eso es lo que hablamos al principio, una materia oscura y un rollo raro que dices, joder, es que hasta a mí mismo me frena hacer esto. Entonces, enhorabuena por ser tú de los primeros, por lo menos de los que yo conozco, que se ha metido en este idioma. Mm. Y para quitarme mérito, te digo, yo al final empecé en esto hace muy poco. Hoy es 1 de junio y, y empecé en septiembre a estudiar coaching, en septiembre del año pasado, y en noviembre dejé mi anterior trabajo para dedicarme exclusivamente a esto, ¿no? A escribir mi newsletter, a publicar libros y y intentar echar una mano, sobre todo a emprendedores, ejecutivos y directivos, a hacer más cosas con su tiempo y con su vida. Genial. Pero, pero eso es, entonces, claro, cuando tú empiezas en 2010, el mundo es distinto, tú lo dices, ¿no? Es Sí. decir, pues sí, pues me imagino que haces talleres, como dices, las oportunidades te las tienes que rascar como puedas, todo es presencial, porque allí no tiene un Zoom ni Dios, porque todavía a lo mejor ni existía hace Claro, no, 2 meses, no, para nada. no lo sé. Y yo caí en el sitio, o sea, Sí, ya me refiero, ya había pasado la pandemia y todo como que me vino más rodado. Hay que hacerlo, ¿no? Pero también hay que hacerlo hay que porque aprovecharlo, hay que aprovecharlo. todo el mundo tiene internet y no todo el mundo hace cosas. O Total. sea, no hay que quitarse mérito, pero que es verdad que lo he tenido más fácil que muchos otros, está claro. Sí, 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 no, pero está genial, está genial. ¿Qué, David, para empezar ya un poco a manera de entrevista, para que parezca Ujú. entrevista, siempre digo, Venga. ¿cómo así diste este salto? ¿Por qué al coaching? Tú tienes una newsletter, entonces se me ocurre, ¿por qué no a enseñar ventas o por qué no Ujú. a hacer copywriting, qué sé yo? Pues va a sonar cliché, pero porque creo que era eso. Es decir, el proceso para mí lo acabo de decir ahora sin saber qué me vas a preguntar. Para mí el proceso de asumir yo mismo que era capaz de ayudar a otros, aunque no hubiera pasado por una facultad que me habilitara para ello, fue un proceso complicado de años. Es Total. decir, yo te cuento súper rápido lo que he hecho en mi vida, para que veas que soy más bien inquieto. Yo con 18 años me alisté en el ejército y estuve allí 11. ¿Vale? Estuve en infantería de marina. Me lo pasé muy bien, hice todas las cosas que quise hacer, que vi en las películas, los helicópteros, los disparos y todas esas historias, las hice. Y me quedé tranquilo, ¿no? Siempre, y te digo, va a sonar cliché, pero siempre supe que quería echar una mano mm,
ayudar una mano a la gente a superar retos, pero no tanto cerca del plano terapéutico, Ya. sino más bien del plano eh, consecución de objetivos, superación personal y tal. Entonces el coaching me sonaba muy, muy bien, pero claro, en aquel momento, en el ejercicio que te digo, yo me alisté en el 2006, que un poquito más tarde empezaste tú con el tema del coaching, por eso te digo Sí. que me parece una brutalidad de tiempo, así que enhorabuena. En aquel momento sí, tienes una inquietud, sabes que quieres hacer algo, pero no sabes cómo se llama eso, ¿no? Entonces siguen pasando los años y después de aquello, cuando yo tenía unos 29, dejé el ejército voluntariamente y terminé en una empresa de software como vendedor. Me di cuenta que me encantaba el ventas. Genial. De hecho, empecé en la empresa para dedicarme a marketing. Es decir, fue como una especie de marketing más bien, sí, más marketing digital y tal, porque mientras estaba en el cuartel estudié a distancia, que fue complicado porque estaba desplegado en África y una historia, pero, pero empecé en la empresa como marketero en prácticas, una cosa así. Pronto me di cuenta de que me flipaban las ventas y le pedí a mi jefe que me dejara en venta. Y me dejó. Se me dio bien aquello, terminé como el director comercial de la empresa en 5 años. Wow. Y eso fue en noviembre del año pasado. Dejé la empresa para dedicarme a esto porque no se me quitaba de la cabeza que quería hacer el tema de coaching, que El quería coach. probar cómo hacer. Al final tú lo sabes porque eres coach, Mm. lo que voy a decir ahora, pero no es que el coaching llegue a ti, sino que la gente llega a ti buscando coaching, Sí. aunque no seas coach. Es decir, de siempre. ¿O no te ha Sí, pasado a ti? sí. Sí, sí, devuelves eres ese centro de a quién le pido un consejo, ¿no? Ujú. O una perspectiva, porque a lo mejor no es un consejo, no es que tú le vas a decir esta es la receta, pero a veces es una pregunta que te surge naturalmente y la persona dice, oye, esto era. Y de verdad, sí, tiene mucho sentido, es muy real. Es un poco, llega mucha gente que llegamos al coaching, llegamos naturalmente al coaching. Es como profesionalizar lo que ya intuitivamente hacíamos. No, yo no podía haberlo dicho mejor, es eso, es profesionalizar lo que intuitivamente hacíamos tal cual. Es decir, no es que digas, no es una lección, o por lo menos no lo veo como en mi caso, ¿no? Porque yo decidí oficialmente que quería hacer esto con 34 años. O sea, la gente decide qué quiere hacer con su vida mucho antes. Total. Pero, pero justamente eso, al final es la evolución natural de algo, Sí, ¿no? Que todavía estoy dándole forma, porque al final esto es algo que dura toda una vida. Y no me refiero a la profesión, sino a ti mismo, porque al final yo no era igual que como era hace 3 años, y tú tampoco, y tú total. tampoco, o a lo mejor sí, pero bueno, yo te digo que no, y hace 10 ni te digo. Entonces, al final yo sentía un ronroneo en mi cabeza que no era capaz de parar, de pruébalo, 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 o haz esto, haz esto, haz esto, porque puedes hacerlo bien. Y eso hice, di el salto desde la empresa, la verdad que me iba bien, o sea, tanto en el cuartel como en la empresa me iba bien. Me fui porque me quise marchar. Igual, sí, igual que ahora que quiero cambiar mi newsletter a inglés, que empecé justamente hoy, y el negocio hacerlo en inglés. O sea, es como que cuando empezó a funcionar y ahora ya me cambié. Entonces, vamos a ver cómo termina esto. Te entiendo, Por te eso te entiendo. digo que todavía estoy dándole forma. Así que es pronto, pero bueno, te contaré dentro de un tiempito. Seguro, seguro. Ya cuando esté más madura esa newsletter volvemos a entrevistarte, no hay problema. Bueno, Oye, para poner a la gente un poquito en contexto, antes sí me gustaría que les demos hoy algunas ideas de mentalidad que son importantes en los negocios online, pero antes me gustaría definir un poco contigo el tema de coaching. ¿Por qué? Y creo que lo mencionaste. Cuando alguien escucha coaching, casi inmediatamente escucha humo, ¿no? Y es como, sí, eso de mentalidad, de darte un consejo, de que piensa positivo, de no sé qué. Y se menosprecia muchísimo el mirar hacia la mentalidad antes de salir a tomar acciones. Me he dado cuenta, al menos ahora que estamos en Internet, que por ahí hacemos cosas en Twitter, hay mucha gente que cuando comparte cosas con mentalidades como, oye, ¿por qué compartes esa basura si tú estás enseñando ventas? Enfócate en las ventas y deja de compartir esa basura de pensamiento positivo y de mentalidad. No sé si lo has notado, pero sucede mucho. Entonces,
No sé, ¿qué puedes comentarnos por ahí al respecto? Lo que creo que me viene a la cabeza, y lo voy a decir sin filtro, es que quien piensa eso, de que la mentalidad no importa para cualquier tipo de negocio, es que no ha emprendido nada en su vida. Mm, Eso es lo que pienso. Porque está claro que hace falta, estoy pensando, yo soy un emprendedor novato, ¿vale? Porque puedo decir que llevo 8 años en esto, 8 años, 8 meses, pero bueno, también digo que he sobrevivido a la primera marea, ¿no? Vendrán muchas más. Pero para cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier lo que tú quieras, como la mentalidad te falle, como la cabeza no esté contigo, no importa lo que tú hagas, o sea, no importa nada más. O sea, o pocas cosas más importan que eso. Es decir, mm, tú puedes tener, estoy pensando en productividad, ¿no? Hay mucha gente que me dice, mira, es que dime la herramienta definitiva de productividad, dime a qué hora me despierto por la mañana. Yo, por ejemplo, ahora publicaré un libro sobre despertarte a las 5 de la mañana. Sí, o sea, ¿cuál es el método definitivo? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el hack que me va a resolver esto? La mentalidad es uno de ellos. Creer es uno de ellos. La calma es uno de ellos. Mantener el rumbo es uno de ellos. Es eso, es más cabeza. Hay una frase que me dijo un sargento una vez hace de muchos años, que era algo parecido a, si la mente, lo puse el otro día en Twitter, si la mente llega, el cuerpo también. Es decir, cuando piensa en alguien que haga maratones, que corra a larga distancia, todos te dirán lo mismo, es un juego de cabeza, no va en las piernas, claro. no tiene nada que ver. Si tienes un entrenamiento, tienes que pasar, no pasas de hoy a mañana a correr una maratón sin haber entrenado antes, Ujú. pero quien te va a hacer pasar por la línea de meta es la mentalidad, siempre, 100%. Todo, todo el tiempo que dedicas a, esto es mi opinión personal, puedo estar muy equivocado y que me disculpe quien piense que lo esté, pero todo el tiempo que piensas, lo que pasa, en buscar el marco de trabajo definitivo, en la herramienta definitiva, el software definitivo, la automatización, no sé cuánto, sin haber estado antes trabajando en ti mismo y en cómo te vas a tomar los fracasos y cómo vas a seguir adelante y cómo vas a gestionar el éxito, que es algo importante, y cómo vas a gestionarlo todo, estás perdiendo el tiempo porque vas a fallar. Es decir, si no entrenas porque es mental, está condenado al fracaso. Y para el tema de los negocios online, más, porque al final es un negocio igual, ¿vale? Que es online, que no tienes una oficina, que no tienes lo Mm, que tú quieras, pero es lo mismo, es la misma presión, es la misma incertidumbre, es la misma todo. No hay un emprendedor que triunfe que no tenga una buena mentalidad. No lo hay, es imposible. claro, totalmente, totalmente de acuerdo, porque a veces, y ya entrando un poco en materia de negocios online, hay mucha promesa de entra ahora y vive en automático mañana, ¿no? Entonces, si de por medio no está la mentalidad de que eso toma un tiempo, de que vas a verte mandando mails que nadie te contesta, vas a verte mandando mails que no venden nada, y si no estás preparado para seguir, eh, definitivamente no vas a llegar a ninguna parte. Ahí la mentalidad es todo, o sea, ahí juega el papel completo al principio. Ya cuando tienes resultados, es más fácil seguir. La evidencia te apoya. Totalmente. Y estaba hablando antes con mi señora, que ella también es emprendedora ahora, estamos emprendiendo los dos juntos, o sea, estamos los dos lanzándonos al vacío, Espectacular. locos, espectacular. Ella sí que es espectacular, es increíble, es una chica increíble. Ella está con una marca de moda que está creando bolsos que se llama Arbonias. Ujú. Y justamente antes de empezar, porque claro, estábamos hablando antes de empezar contigo aquí, y hablábamos de la incertidumbre, justamente. Esto no es preparado, esto es verdad que estaba hablando con ella. Y lo decíamos, ¿no? Digo, joder, es que es complicado porque en el emprendimiento, lo poco que yo conozco, como solo conozco emprendimiento online, voy a hablar de esto, es como que vas palpando con los ojos cerrados, ¿no? Y Mm, cuando encuentras un hilo, tiras de él. Y dices, coño, y entonces el ánimo eleva, ¿no? Porque al final la incertidumbre es jodida, es complicada, hay que saber manejarla. No todo el mundo puede, no todo el mundo vale para esto. totalmente. Eso es lo más importante. Y hablando justamente de lo que decías de hacer rico pronto y tal, no sé cuánto, yo creo que te puedes fiar de alguien que te diga, esto no es para todo el mundo, cuidado. Cuando alguien te dice algo así, puedes fiarte. Si te dice, mira, esto lo hace cualquiera y no sé cuánto, si lo hace cualquiera, a lo mejor no es tan bueno.
Pero volviendo a lo del emprendimiento, al final yo siento como que esto es justamente eso, es decir, ir palpando, coges un hilo, de repente funciona y tiras un poco de él y dices, coño, pues esto con lo que tú decías ahora, ¿no? Empieza a funcionar, qué bien, me siento mejor, estoy más tranquilo, de repente pierdes ese hilo, por lo que Sí, sea, porque tienes que sí. dar otro salto, porque tienes que entrar en otro mercado, porque vas a hacer una colaboración que nunca has hecho, porque vas a Mm, vender un producto nuevo, pierdes el hilo y vuelves otra vez a palpar hasta que encuentras el siguiente, encuentras otro y dices, bueno, ya me tranquilizo, ya estoy mejor, ya entonces puedo tal, pero es como una montaña rusa de emociones que como no tengas la mente en orden, no tienes nada que hacer porque en la primera caída te sales. Y justamente hablando de inversión, que nombres el tema de las finanzas y la riqueza y tal, uno de los tweets más, con más repercusión que lancé, que fue hace poco, yo empecé en Twitter hace muy poco, tuvo que ver con el tema de finanzas e inversión. Y dije, joder, si yo hablo de otra cosa, y fue porque un día comenté que yo invertía, ¿no? Y estoy ya. 100% seguro, pero invierto a largo plazo, o sea, no tengo ni idea de cripto, no sé nada de eso. Nunca he perdido dinero. Empecé a invertir cuando yo tenía 27 años, cuando todavía era militar. Nunca he perdido dinero porque lo dejé a largo plazo allí metido en unos fondos indexados, muy señor mayor, Todo muy no lo tranquilo. toques y todo tranquilo. Sí, sí, súper tranquilo. O sea, yo miro mis inversiones una vez cada 3 meses, 5 minutos y lo cierro porque no quiero saber nada más de eso. Ya, Estoy 100% seguro de que si no hubiera gestionado mis emociones en estos años, hubiera perdido dinero, pero como un auténtico loco, Javi. total, Pero como un loco. Porque total. si la caída te asusta, saca dinero. Si crees que hay un no sé cuánto, mete dinero, que al final pierdes. Entonces es como que el tema de la mentalidad es recurrente, está presente en todos los campos. Total. En todo. Que ni siquiera tengo que vender esto. Es simplemente que mires tu vida, la tuya, la que esté escuchando, y digo, está claro. O sea, que evidencia científica necesitas más que ver tu propia vida, ¿no? Ujú. Si crees, tienes más oportunidad de conseguirlo. ¿Que puedes conseguir todo? No. Sí, ¿Pero que tienes una oportunidad? Sí. sí, sí, sí. Si no crees, no tienes ninguna. Genial, genial. Yo siempre digo, se puede conseguir todo, pero no todo a la vez. O sea, hoy Ujú. día podrás conseguir una y a lo mejor para conseguir el que sigue te va a soltar, te va a tocar soltar la que habías conseguido antes. Ujú. Cualquier cosa bien trabajada, pues a lo mejor y llega, a lo mejor, pero no toda la vez. Eso es bastante, bastante humo. Oye, ya entrando un poco para dejarle a la gente un par de consejos que siempre viene bien en temas de mentalidad y en temas de negocios. ¿Qué crees tú a nivel de mentalidad que es vital cuando tienes un emprendimiento, cuando emprendes online? Es vital cuando emprendes online. Diría cuando emprendes online y a modo general, creo que lo vital es hacer cosas. Ok. Y voy a especificar mucho, 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 mucho. Es decir, es importante cultivar una mentalidad. De nuevo, esta es mi opinión. No soy mucho de consejos, aviso, porque lo que a mí me sirve a lo mejor no te sirve a ti, pero mi opinión es, está claro que hay que cultivar una mentalidad ganadora, ¿vale? Todo eso lo sabemos y todo el mundo sabe que sí y que fíngelo hasta que lo seas y todo esto. Está bien. Pero ¿cómo la cultivas? ¿Cómo te diría yo que cultivar, que deberías o podrías cultivar una mentalidad ganadora, una mentalidad que te ayude, una mentalidad haciendo cosas en baja escala? Es decir, Ok. noto muchas personas o veo muchos, es decir, ¿cómo aprendes a emprender? Tú puedes leer todos los libros que tú quieras, todos. Mm. Puedes leer los libros de los mejores emprendedores del mundo, de hace 20 años, de hace 100, de hace 2, de ayer, de leer todos los libros, entrevistas, ver todas ¿cómo se llama? Entrevistas, ver todo, absolutamente todo, empaparte de absolutamente todo, que vas a Suscribirte a todas las newsletters. suscribirte a todas las newsletters, que la gente está obsesionada con suscribirse a todo lo que pilla ahora, pero todos, ¿eh? O sea, gracias. Hombre, ahora tienes que contratar, pero bueno, hay muchos que me están leyendo. Sí, sí, sí. Pero ya te digo que al final es consumir, 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 que esto es algo de lo que hablo bastante también, que es consumir, meter en la cabeza, meter en el cuerpo, prepararte para algo que al final
poca gente hace, ¿no? Se aprende a emprender emprendiendo. Se Total. aprende a cualquier cosa haciendo esa cosa. Entonces, ¿cómo? Dice, no lo sé, o sea, a lo mejor es posible crear una mentalidad a base de repetición, de leer, de leer, de leer, y cuando llegue el momento que esa mentalidad te acompañe y te... Yo, otro ejemplo, ¿cómo se te quita el miedo de hablar en público? Hablando en público. De Ya acuerdo. está. O sea, el problema es que creo que las personas, o incluso yo y todo el mundo, que tiene mucho que ver con lo que tú decías, de no puedes tenerlo todo a la vez, Ujú. es que yo digo, es que tengo miedo de hablar en público y quiero ser como Tony Robbins. Claro, Dices, pero tío, es que lleva 40 años subido en un escenario. No vas a ser Tony Robbins. Es que Tony Robbins lo hace súper bien y yo no, entonces soy un fracasado. No, eres claro, nuevo. claro. Ya está. Entonces, ¿cómo superas ese miedo? Pues le das una charla a tu madre, a tu padre y a tu novia. Y después a tus compañeros de trabajo. Y después delante de un ambiente pequeñito local. Y después pues algo nacional. Después haces lo que sea, un webinar en Twitter que te entre toda la peña allí. Entonces, así es como creas la mentalidad. En mi opinión. Es decir, ¿cómo creas la mentalidad? Demostrándote a ti mismo que eres capaz de hacer las cosas, haciéndolas y teniendo una progresión lógica. Genial. Entonces, veo mucha frustración en eso. Y yo soy el primero que me equivoco mucho con este tema de medirme con gente que lleva toda la vida haciendo algo y digo, Sí, es que ellos son buenos y yo no. total. No, estás empezando. ¿Cómo trabajas la mentalidad? Haz cosas. Súper. Si pudiera dejar un consejo, haz cosas. Genial. Deja de planificar y haz más cosas. Ahí te vas a equivocar. Cuando te equivoques te darás cuenta, empezarás y lo volverás a intentar o no. A lo mejor no es lo tuyo. Genial. ¿Qué importa? A lo mejor el emprender no es tu cosa o lo que estés intentando, pero hasta que no lo hagas no te vas a dar cuenta y vas a seguir bloqueado. Yo creo que estamos en una era donde utilizamos la información como una forma de procrastinar. Me voy a leer otro libro. Entonces, Total, total. cuando termine de leer este otro libro que tengo acá, ya terminaste de leer, no, es que encontré un curso de emprendimiento online para que funcione en el 2022. Entonces, cuando termine el curso de emprendimiento online en el 2022. Y, y, y sí, o sea, podemos postergar por siempre las acciones escudándonos en el aprendizaje. Es más, yo me puse como meta este año, normalmente la gente es como, voy a leer más libros. Mi meta este año es leer menos libros, porque, porque mientras, cuando leo más, tal vez en algún momento si estás en cero, pues necesitas información, pero llega un punto donde lo que estás haciendo es procrastinar a través de la información. Hay cosas que solo las vas a aprender haciendo y lo que dices me calza 100%. O sea, hay cosas que si no sales y haces, no te vas a enterar de lo que está pasando de verdad. Y 100% de acuerdo contigo. Y el ejemplo del libro es brutal. O sea, yo soy el típico que lee muchos libros y vacila mucho de leer mucho. Sí, 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 Entonces, por ahora eso te lo digo. estoy calmado porque soy el típico tonto que te recuerda constantemente todos los libros que lees, pero ahora estoy más tranquilo. Entonces, me di cuenta de algo importante y es justamente eso, ¿no? Me parece que la lectura es como el procrastinador más difícil de detectar, porque parece como que te estás cultivando, parece que eres una persona, sí, que estás subiendo niveles porque estás Claro, leyendo y tal, y es verdad. Es decir, sí, yo no podría haber hecho nada de lo que he hecho eh, sin haber leído antes. Aprendí a vender leyendo y vendiendo. Es decir, cuando era vendedor, vendía y leía. O sea, mientras no vendía, leía. Pero, ¿cómo aprendí? Por una combinación de ambas. Entonces, es verdad que 100%, 100%, y lo encuentro mucho en clientes que, que demoran la decisión o demoran la acción cultivándose en exceso o dándole demasiado vueltas a todo. Y además hay una cosa importante, es que tanto en el mundo de los negocios como en el mundo de lo que sea, las opiniones, hay opiniones contradictorias. Es algo, es decir, y los expertos tienen opiniones contradictorias. sí. Entonces, es algo que decidí yo hace muy poco, borré todas las newsletters que tenía para centrarme en una, porque me gustaban muchas, pero si seguía consejos de emprendimiento de varios de ellos, muchos tropezaban entre sí. Claro. Entonces, al final, el exceso de información
el exceso lo único que genera es bloqueo, ¿no? Mm, Así que, ¿cómo aprendes más? O sea, ¿cómo aprenderías más de cualquier tema? ¿Leyendo un libro o proponiéndote escribir un libro? Tú claro. dirás, pero ¿cómo voy a escribir un libro si no tengo ni ideas? Pero si es imposible, tendré que aprender antes. Pues por eso, di que vas a escribir un libro. Voy a escribir un libro de negocios online. Y a ver si aprendes. Puedes hacer un libro que no sirva para nada y lo haces en 2 tardes. Pero si quieres hacer un libro bueno, la investigación te va a llevar. Entonces, como práctica para mejorar la mentalidad y que tu vida en general mejore muchísimo, Ujú, algo que yo planteo, aunque a veces me despisto porque soy un humano normal y soy una persona normal, total. es intentar ver las actividades que tengo en mi día a día y cuáles son de consumición y cuáles son de producción. Por Sí. ejemplo, tú eres un productor, es decir, esto es producción. Ujú, Es decir, tú podrías, o de hecho yo estoy seguro de que tú estás apuntado a algunos podcasts o que sigues a algunos entrevistadores o que tienes algunos shows de referencia o lo que sea. Sin embargo, has dado el salto a crear. Es decir, esto genera cosas. Es decir, lo que tú estás haciendo genera cosas, hace que otras cosas ocurran. claro. Puedes pegarte todas las tardes viendo cómo crear el podcast perfecto, cuáles son las preguntas increíbles de los entrevistadores más famosos del mundo, cuando no sé qué, Sí. pero ¿cómo vas a aprender haciendo esto? Con la música ocurre igual. Eh, escuchas música, está bien, ¿eres capaz de crear música? Lo del Mm, libro me parece vital y es importante. Yo ahora publico un libro, ya lo publiqué el otro día, que se llama Siete días en Tailandia. Es un diario que hice de cuarentena estando en Tailandia en enero, cuando fui para allá, que me obligaron a estar 7 días en un hotel. Y ahora publicaré otro sobre despertarse a las 5 de la mañana. Eh, todavía no te puedo decir que es la cosa, que sea la cosa más rentable del mundo porque estoy arrancando, pero puede ser una pequeñita oportunidad para los que se quieren introducir en el mundo de los negocios online, de los ingresos pasivos que todo el mundo está interesado en esto ahora. Es una manera de crear algo tuyo ujú, y ponerlo a vender. Y todo el mundo sabe escribir. sí. Entonces, creo que cuanta más te conciencias en crear cosas, mucho antes ganarás, por un lado, la mentalidad para seguir creando cosas, porque, señores, no sé si lo saben, pero los negocios online y el emprendimiento se trata de crear. De dónde sea la fuente, ya no lo sé. O sea, si es una inspiración tuya, eso hay que verlo. Que te estás inspirando en otras personas, puede ser, pero sea como sea, lo que estás creando es algo tuyo. Por eso es emprender, estás empezando algo nuevo, ¿no? Ujú, Y eso es difícil. Así que eso podría ser una buena idea, pensar en cuánto tiempo estás consumiendo y tratar de producir todo lo que sea en todos los ámbitos posibles de tu vida. perfecto, perfecto, me encanta, me encanta. Otra pregunta y quiero hilarlo por aquí mismo. Una cosa que paraliza mucho a la gente a la hora de emprender es el miedo a fallar, el miedo a, ¿y si no funciona? Y si, en tu caso tú incluso diste el salto, ¿no? Es como, bueno, estoy aquí teniendo esta posición de jefatura, de ventas, va todo perfecto, mejor lo dejo y me pongo a emprender. Y ahora tu esposa también, entonces, eh, ¿qué hace o cómo diferencias a gente que se anima a dar el salto? Que no es que, y no sé si será, no sé si tú dirás lo contrario, pero yo no le recomiendo a nadie como que déjalo todo y anda a emprender. Esto yo me acuerdo de cuando yo empecé a hacer coaching, yo siempre digo, la primera vez que yo hice coaching caí en una secta de esas donde la gente salía del taller de fin de semana y se iba a separar de la esposa, ¿no? Yo por suerte tenía como 20 años en ese momento, no tenía esposa de la cual separarme, pero la gente salía de allí con un arrebato de quiero cambiar mi vida y a ir a divorciarse, a ir a gritarle al jefe y dejar el trabajo, eh, unas cosas muy, muy locas, ¿no? Que las conversaremos en otro momento, Sí, sí. pero sí hay un miedo a dar pasos, sí hay un miedo de la gente a... Yo no me gusta hablar de la zona de confort, detesto el término de zona de confort, eh, porque la gente no está en una zona de confort usualmente, está en una zona de miedo, pero, pero ¿qué los detiene? ¿Y cómo crees tú que podrías ayudarlos de alguna manera a dar ese paso? Lo más importante, bueno,
Hay una medio pregunta ahí que quiero responder, que es ¿cómo detecto a alguien que está haciendo lo correcto, entre comillas, o no? La Ujú, respuesta para mí es la necesidad, ¿no? Si tú tienes necesidad de lo que sea, es decir, yo quiero emprender por necesidad, ujú, necesidad de lo que sea, la has cagado. Es decir, si es necesidad de dinero, no vas a durar un mes. Si es necesidad de demostrar algo, no vas a durar un mes. Si es necesidad de callarle la boca a alguien, no vas a durar nada. En cuanto las cosas empiecen a apretarse, que se van a apretar, te vas a ir. ¿Y qué recomiendo yo a la gente que quiere dar un paso así de lo que sea? Que sean sinceros consigo mismos y que sepan cuáles son sus límites y cómo funcionan ellos. ¿Por qué te digo esto? No lo digo para que nadie se asuste, sino para que la gente sea consciente de de cómo funciona. Y te pongo un ejemplo súper claro. Tú, por ejemplo, dices que no recomiendas para nada que la gente se lance al vacío a emprender, ¿no? ujú. Para nada. Yo tampoco. Sin embargo, es lo que yo hice. Sí, total. Yo también. Eso. Pero tú lo recomendarías. Claro, o sea, no lo recomiendo y a lo mejor te pasa lo mismo. Como coach sabemos que dar un consejo no siempre es la mejor vía. Yo le digo a la gente, yo te puedo dar el consejo, pero luego yo me voy a mi casa a dormir tranquilo. Tú eres el que vas a vivir las consecuencias del consejo. Por eso no lo recomiendo. Eso es algo que el coaching me enseñó, la verdad. Yo soy muy de consejo. Ahora Mm, ya no tanto, pero porque además también vengo de un plan directivo, entonces tengo que localizar el problema, mandar gente para que se resuelva o resolverlo yo. Es decir, el problema mm, es esto, lo resuelvo. Ese claro, es el gran, tú lo sabes mejor que yo, ese es el gran problema de los nuevos coaches, que quieren cambiarle la vida a la gente total. y a lo mejor Van de gurús por ahí. no no tienes que cambiar nada, vas de culo. Es decir, déjate de tocar historias que no sabes de qué van. Total. Entonces, yo hice lo mismo que tú. Es decir, pero porque yo tengo una máxima mía para mi vida, porque sé cómo funciono yo. Y es que no hay plan B. Esa es mi máxima. Es decir, siempre que tengo que tomar una decisión, siempre que tengo que tomar una decisión para mi vida, en la que afecte lo menos posible al resto, intento eliminar todas las opciones posibles porque solo tengo un camino. Entonces, cuando me fui del cuartel, o sea, esto es algo que no enseño, pero que sí hago. Es decir, cuando salí del cuartel y me metí a vender software, me fui, tenía 29 años, no había estudiado absolutamente nada, salvo un curso que hice a distancia de marketing, y todas las probabilidades estaban en mi contra. Con 29 años, que la gente ya lleva 10 años de experiencia en lo que sea, y lo hice sin tener plan B porque sabía que si lo tenía o si me mantenía en el ejército mientras intentaba hacer cualquier otra cosa, cuando las cosas se pusieran complicadas, iba a volver hacia el ejército, hacia lo seguro, hacia ese puñal clavado que te da seguridad. Total. Entonces dije, vale, pues elimino esto. Me pasó lo mismo cuando cambié de la industria del software a la industria del coaching. Podía haber tenido mi newsletter y podría haber empezado este negocio en paralelo y sin duda, y hay mucha gente que lo hace y le va muy Ujú. bien y seguramente la forma más razonable, lógica, inclusive efectiva de hacerlo, porque no estás poniéndote en peligro y tal. Pero yo no soy así. Entonces, lo que hice fue cortar y lanzarme en esto. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? ¿Tengo que ser como David para ser un superhombre y Superman? No, porque no soy ni superhombre ni soy Superman. Pero como ya he actuado en el pasado y ya sé cómo me comporto cuando pasan cosas buenas, sé qué hago y cuando pasan cosas malas también. Y sé cómo funciono mejor. Entonces, tomo decisiones eh, basándome en cómo soy. Entonces digo, mira, yo creo que funciono mejor tomando una decisión y eliminando el resto de opciones, porque la experiencia me ha demostrado que así es. De nuevo, volvemos al mismo tema. Si no actúas, no tienes información, porque tú esto lo puedes leer en un libro. A lo mejor yo te escribo, me da por escribir un libro en el que se llame No hay plan B, y tú lees eso y te das la hostia de tu vida. O a lo mejor me la doy yo, Tal o a cual. lo mejor triunfa, Tal pero cual. no lo sé. O sea, ¿cuál es tu camino? Camina, camina y lo vemos. Mira que estamos trabajando en libros opuestos en este momento, porque yo estoy trabajando en un libro que es un poco una broma, pero sí lo estoy trabajando en realidad, que se llama El Club de las 10 de la mañana. Entenderás a qué libro hago referencia, ¿no? Sí, sí, total. Pero lo Qué estoy bueno, qué trabajando. bueno. Pero no es sobre... Alguien por allí me decía en Twitter, pero ¿cómo es que hablas de valorar el tiempo si me hablas de levantarte a las 10 de la mañana? Le digo, bueno, es que no va de levantarse a las 10 de la mañana, va de que entiendas de que las horas son distintas para cada persona. No a todo el mundo le va a funcionar el consejo de las 5.
Yo sé que a lo mejor a ti sí, porque si has pasado por una vida militar, seguramente que estás más que acostumbrado a eso. Yo le huí toda la vida a ese camino y para mí las 10 de la mañana es el horario perfecto. Entonces, eh, entonces sí, me explico, va un poco, el libro va en realidad sobre flexibilidad, ¿no? Sobre encontrar esa propia vía y a partir de allí, pues, a ver cómo soy productivo. Eh, de acuerdo contigo, de verdad que definitivamente. Esta, Prometo esta, comprar tu libro. Prometo comprar tu libro porque a las 10 de la mañana me gusta, suena mucho mejor que las 5. Yo creo que yo no voy a vender nada y tú te vas a hartar a vender, así que por lo menos una lección de ventas me darás. Yo estoy de acuerdo contigo, la flexibilidad es clave y justamente en el libro, es decir, el libro de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana es este de Robin Sharma que todo el mundo conoce, o sea, no es ningún secreto. Y yo me sí, quise meter correcto. ahí pues porque me apetece y porque es verdad que yo estuve muchos años despertándome a las 5 de la mañana, ahora también, y, y gran parte del éxito profesional y personal, sobre todo, que tuve, fue por despertarme a las 5 de la mañana, pero no porque fuera a las 5 de la mañana, sino por reorganizar mi rutina. Es decir, es imposible despertarte pronto mientras tengas, un ejemplo fácil, mientras tengas actividades de ocio nocturno. Es decir, si te quedas viendo Netflix hasta la 1 de la madrugada, no te vas a despertar ni a las 5 ni a las 6 ni a las 7. Al final lo que propongo es invertir eso y poner las actividades que, en realidad, ni siquiera propongo eso, pero te lo voy a decir, poner las actividades que más te aportan incluso en ocio a primera hora de la mañana. ¿Cuál es el problema? O sea, no te tienes que despertar a las 5 para fustigarte y ducharte con agua fría. Si te gusta hacerlo, hazlo, pero que al final es una cosa, es una cuestión de reorganización. Y en el mismo libro digo que no lo he publicado, pero lo publicaré ahora, que pueden ser las 5, pueden ser las 6, pueden ser las 7, puede ser la hora que tú quieras. Que al final esto es una cuestión de cambiar la mentalidad de cómo utilizas tus mañanas, sea lo que sea la mañana para ti. De hecho, Exactamente. en el libro me obligué a mí mismo a poner rutinas predefinidas porque sabía que una parte de los lectores querrían rutinas predefinidas de qué hacer en cada momento de la mañana. Me despierto a las 5, me despierto, hago esto, me despierto no sé cuánto y tal. Pero en el mismo título del capítulo y en la explicación digo que eso es algo que se me ha ocurrido a mí, que yo he probado, pero que hagas tú lo que tú quieras y que te despiertes básicamente a la hora que te da la gana. A mí me funciona a las 5, hay gente que también, pero que a las 10 de la mañana puede ser una buenísima hora también, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pero es justo eso, ¿no? Yo también soy un poco como tú en ese sentido de dejarlo todo y dar el salto. Es más, eh, le contaba a alguien ahora, yo me casé hace 2 semanas eclesiástico, hace un mes atrás civil. Mi novio y yo nos comprometimos en enero del año anterior y ya de la mitad del año anterior para acá estábamos como a ver, veamos que nos acomodemos, que todo esté bien, o sea, como buscando primero asegurar todo para después casarnos, ¿no? Y yo no soy así, la verdad. Entonces, una mañana de inicios de este año, me acuerdo que le dije, vamos hoy al registro civil, así se llama la entidad acá donde te casas, ¿no? Vamos hoy y reservamos una fecha. Y me dice como que, ¿cómo? Fuimos, reservamos y ya. Entonces, yo soy más así. Así soy yo. Primero tomo la decisión y luego veo cómo lo resuelvo, ¿no? Creo que tú vas un poco por ahí. Pero, pero a nivel de consejo, es eso que estamos conversando, ¿no? Flexibilidad. Cada quien tiene que encontrar su vía. Y en negocios online, en la vida personal, cada quien tiene que encontrar su camino. Sí, estoy de acuerdo. Digo que sepas que estoy en la fase de buscar iglesia y buscar registro civil también, como tú ahora, que me Mira, caso el año que viene, con suerte. Así que entiendo 100% lo que dices y te lo tomo como consejo, que vuelvo y mañana y me apunto y que se acabe esta parálisis, ¿no? sí, 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 sí. Pero sí, sí, es totalmente eso, justamente. Qué bueno, qué bueno. Mira, vamos a hacer una pausa porque vamos a hacer las 5. Aquí van a ser las 5 de la tarde. Llevamos casi una hora hablando. No sé si la verdad es que le hemos aportado algo a la audiencia o no. A mí me has aportado un montón. Yo he aprendido aquí varias perspectivas interesantes. Pero vamos a hacer un poco de spam. David, ¿dónde pueden encontrar tu newsletter? Cuéntanos que ahora ya no está en español, está en inglés. Dale, tu Twitter, todo, 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 todo. Suéltalo todo.
Esto ha sido, el tema del inglés ha sido como la decisión postergada desde enero. Yo soy de Las Palmas, de Gran Canaria, de España. ¿Qué pasa? Que, como te contaba antes, Javi, fuera de que grabáramos y tal, yo empecé a estudiar coaching en inglés hace relativamente poco tiempo, 8 meses, ¿no? Y me di cuenta de que tenía dos mundos separados entre sí, ¿no? Por una parte, la rama coaching, es decir, mi primera sesión de coaching, que es lo que hago ahora básicamente, hacer sesiones individuales con gente que normalmente rinde mucho, emprendedor. Mis primeras sesiones fueron en inglés. Y por otro lado, poco después me dio por crear mi newsletter que estaba en español, ¿no? Ujú. Además, en diciembre tomé la decisión de que me quería ir a vivir un año a Asia cuando dejara mi empresa para ser un nómada digital, de estos de los que también venden mucho. Y a los 3 meses volví. Así que puedo decir abiertamente que soy un nómada digital fracasado. Y también digo que la vida de nómada no es tan guay como ustedes se creen. Es decir, no es para todo el mundo. Igual que no es para todo el mundo el meterte como un loco, como hago yo, como haces tú, Javi, de el plan A y ya está. Tampoco es para todo el mundo estarse moviendo cada 3 días y durmiendo en cabañas de madera, yo te lo digo, ¿eh? Yo no soy, yo no soy. Yo estoy seguro, o sea, yo soy una persona citadina. A mí eso de que vamos a trepar a la montaña, mándame una foto. Total, total, total. Yo siempre digo que, como estuve en el cuartel y tal, digo, yo todo lo que tenía que caminar ya lo caminé. Ahora Claro, me gusta una vida más tranquila y tal, pero quise vivir la experiencia de ser nómada digital, ¿no? qué Entonces bueno. dije, bueno, pues me voy para Tailandia. Estuve 2 meses y medio allí con mi chica, con Sara, que es con quien me voy a casar. Y escribí el libro y tal. Pero claro, veía que por un lado tenía el tema coaching en inglés, toda mi aventura nómada se desarrollaba en inglés, porque claro, yo hablaba inglés, la gente que conocía era inglés, y no tenía manera de meterlas en mi mundo de la newsletter. Es decir, conozco a una persona interesantísima donde sea y le contaba lo que hacía, me dedicó al coaching y tal, y que tengo una newsletter de desarrollo personal. Me pedí el link, que es daviddominguez.blog, la página web, y le decía, mira, es esto, pero no lo puedes leer. ¿Por qué? Porque está en español. Se quedaban todos en plan, bueno, ¿por qué no lo haces en inglés? Y digo, ya, es que no me atrevo, es que yo no tengo un nivelazo de inglés, no soy bilingüe, he aprendido con cursos, con profesores, como la gente más, no normal, sino gente, la normal. Los hispanos, como Y aprendemos lo de habla hispana en todo caso. sí, totalmente, o sea, te buscas la vida y aprendes, si no te la buscas, pues no, ya está. Entonces, pues veía eso desde hace tiempo ya, que era un hándicap, era un problema, ¿no? Digo, coño, tengo dos mundos, tengo algo que me gusta escribir, la newsletter, se me está dando bien y tal, pero no lo Mm, puedo compartir, ¿no? Y por otro lado, eh, sé que quiero alcanzar una audiencia global, ¿no? Entonces, en diciembre, eh, tomé la decisión de, en enero, pasar mi newsletter a inglés. súper. Todos sabemos cómo pasó, todos sabemos cómo terminó eso, porque dije, en enero lo hago y lo hice hoy. Entonces, hoy estamos en junio. Así que yo también postergo cosas y yo tampoco soy un loco que hago todo en un día. O sea, llevo seis Claro. meses acostumbrándome a que este cambio va a ser grande y tal, ¿no? Y hoy justamente eso, justamente hoy, doy el cambio. Ya hoy he enviado los dos primeros emails en inglés porque creo que tengo una oportunidad en ese idioma, en esa industria, porque lo quiero intentar y porque es lo que decíamos antes, no lo sabré hasta que lo haga. Mm, No me siento muy súper cómodo hablando con un americano, me siento cómodo, pero me siento más cómodo en español, pero total. tengo que hacerlo. Ahora he llegado a un momento en el que mi copy es medianamente bueno. Yo leo mis correos y digo, coño, está bien, o sea, no soy el mejor del mundo, pero Claro, está claro. bien y me gusta. Y ahora empiezo de nuevo otra vez, ¿no? Y digo, wow, y ahora he perdido el toque, y he perdido el tono, y empiezo en inglés, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo es mi negocio, vamos a llamarlo, ¿no? En realidad, lo único que hago es estar en Twitter. Yo soy muy anti redes sociales, pero Twitter me ha enganchado, la verdad. De hecho, tomé ¿Cómo la es tu decisión usuario hace... ahora de Mi Twitter? usuario ahora se lo puse hoy le cambié el nombre por el tema del inglés, le puse Execution Freak, pero Perfecto. tiene mucha pinta de que puede que cambie, ¿eh? No Aviso. importa. Igual les voy a pasar el link, va a estar aquí en la descripción del video, sea el que sea en ese momento. Vale, perfecto, igual lo voy a mantener por si acaso para que me llegue gente, pero bueno, ahora mismo es Execution Freak, estoy ahí en Twitter y mi página web es www.daviddominguez.blog. Lo único que hago es tener una newsletter diaria
Normalmente aviso, para los que se vayan a suscribir, envío entre 2 y 3 emails al día, ¿vale? Mínimo 2, los días buenos 3, si me coges un día medio raro 1, pero normalmente 2, 3, 4. Si no te apetece Wow. ese nivel en tu email, no te suscribas porque te vas a enfadar conmigo, entonces no lo hagas, ¿vale? Si estás dispuesto, pues hazlo, ¿no? Y en cada uno de ellos doy una idea de desarrollo personal barra coaching que voy aprendiendo de mis clientes, de gente con la que me relaciono, de cosas que leo, de mi propia vida, y al final, pues, te pongo un enlace para que compres un proceso de coaching conmigo, de sesiones o de lo que se me haya ocurrido en ese momento. Ujú, ujú. Y eso es básicamente lo que hago. Después las sesiones son online, uno a uno. Por ahora no, aunque he trabajado con empresas, pero en calidad de profesor, que hace justamente una semana terminé un curso que estaba dando de no-code en una academia de óptica para ópticos. Em, pero normalmente con empresas solo trabajo o he trabajado como docente. Ahora mismo me estoy centrando más bien en el individuo, en la persona. ¿Qué es lo que haré dentro de X tiempo? No lo sé. Pero ahora mismo lo que hago es eso, sesiones uno a uno, una vez a la semana, Ok. em, en la que intentamos conseguir objetivos reales y tangibles, lo más tangibles posible. ¿Vale? Porque es una manera súper, súper, súper clara, evidente, de si las cosas están funcionando o no. Y si gana dinero quien viene conmigo, mejor. O sea, es algo que es algo que le pido, de hecho, en plan, mira, piensa cómo podrías utilizar estas sesiones para ganar dinero o Total. para conseguir un retorno tangible. Porque al final eh, hay que hacer cosas. Entonces, por eso decíamos también lo del humo, ¿no? ¿Cómo mides? ¿Qué te digo? Me voy a meter en terrenos peligrosos, pero venga, vamos para allá. ¿Cómo mides la felicidad? Es Claro. decir, si a mí me dice alguien, no, es algo que pregunto en todas las sesiones al principio, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo, no? ¿O ¿cuál es tu objetivo específico? ¿Qué quieres o qué esperas de mí importante? ¿Qué esperas de mí? ¿Y cuál es mi rol? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Si alguien me dice, lo que quiero es ser mejor, tengo un problema. Es decir, un problema de definición, ¿no? ¿Qué Claro. es ser mejor? O sea, ¿Qué significa? ¿qué significa ser mejor? ¿Qué es ser mejor? No es que quiero ser mejor, no es que quiero sentirme mejor, no es que, o sea, hay que bajar a la tierra, ¿no? Y, y acotar eso. Y eso es gran parte de nuestro trabajo, y tú lo sabes mejor que yo. Es ayudar a la gente. Por eso lo que decimos, lo que tú dices, y estoy completamente de acuerdo, de no dar consejos, sino más bien de aclarar. De simplemente es una labor de aclaración y de motivación al movimiento. Y de alguna otra cosa más. Pero al final es aclarar, ayudar a mover, y si consigue, pues enhorabuena, y si no, pues no. Es decir, porque contrates a un coach, tampoco te vas a volver millonario. Sí, Depende sí, de sí. ti. Pues que depende de ti, es lo que decimos, ¿no? Sí, sí, sí. A la final, no, los coaches tampoco te cambian la vida, ¿no? Te pueden ayudar por allí a tener claridad y lo que tú has dicho todo el episodio, ¿no? A fin de cuentas, tienes que dar tú mismo el paso. El coach te ayuda a lo mejor a tener cierta seguridad, cierta confianza en el paso que vas a dar, como cuando tú hiciste con tu coach de carrera el traspaso de lo que Ujú. hacías a lo que haces ahora. Te da esa confianza, ¿no? De no estoy tan loco, no estoy tan a ciegas, pero finalmente tienes que hacerlo tú. Simplemente, al final tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que actuar, y es lo que dices. Yo, por ejemplo, el caso que comentas de mi coach, yo he sido cliente de coaching 2 veces. Primero de un coach ejecutivo, que me ayudó mucho en mi trabajo anterior como director. Y en el segundo caso, con una coach americana que se llama Ginny Williams, que me ayudó en el cambio de carrera porque está especializada en directivos que querían dejar industrias de software para dedicarse a otra cosa. O sea, era hecho para mí, ¿no? O sea, Mira, wow, a había la trabajado en medida. HP y tal. Total. Entonces digo, ¿su experiencia en software me sirvió? En parte. Lo que me sirvió mucho fue que ella ya había visto este proceso otras veces en otras personas como yo. Total, total. Porque es lo que tú dices, ¿no? Es una cuestión de confianza. Es una cuestión, y lo hablaba justamente antes con Sara, con mi señora, como te digo, es una cuestión de mirar al lado y ver que tienes a alguien que dice, dale, ¿sabes? Porque Sí. lo leí el otro día y es verdad. Digo, y tú que te casaste ahora y yo que me voy a casar, no hay nada más
productivo, mejor para el rendimiento que elegir bien la persona con la que te casas. Sin duda. Pero, o sea, no hay nada, no hay herramienta, no hay Trello, no hay mañana de las 5, no hay nada. No, Es no, la ni, gente ni hilo de Twitter que lo supe. ni hilo de Twitter, ni nada, de nada, de nada. O sea, no hay nada, no hay pastilla mágica. Es con quién tienes al lado, el feedback que recibes. Es decir, Ujú, si yo estoy constantemente diciendo, quiero hacer esto, quiero emprender, quiero tener mi negocio digital, quiero invertir en cripto, quiero hacer lo que sea, y la voz que tienes al lado, sea quien sea, es, uff, ¿tú crees? Qué miedo, seguro, no sé. Eh, Y te genera duda. Es importante también tener personas que te pongan los pies en la tierra, está claro. sí, Y yo lo necesito mucho. Pero, pero, pero la voz que tienes al lado influye muchísimo en tus decisiones y en lo que haces. sin duda. Un coach de este estilo, para mí fue una voz positiva, o por lo menos neutra, de decirle, mira, quiero hacer esto. Y alguien que entiende qué es lo que quiero hacer y que quiere ayudarme para que, no para que lo consiga, sino para que tome la mejor decisión decidiendo yo. O sea, sin influir en mi decisión, que intente crear las condiciones para que yo tome mi propia decisión, Ujú, sea cual sea. Pero al final es una cuestión de entendimiento que te ayuda a sentirte que hay alguien aquí que no estás solo, y que te es sostiene, complicado, sí. que te sostiene. Aunque le estés pagando, vale igual. Es decir, no es tu colega a quien le vas a un café, Sí, con quien te vas a tomar un café, pero es la opinión que necesitas, ¿no? O por lo sí. menos ese es mi caso como cliente de coaching. No sé qué dirán mis clientes, Claro, pero claro, sí, sí, sí. igual dicen, no, David, este hombre y tal, no, pero bueno, algunos dicen cosas buenas. Pero mi experiencia es esa, es simplemente el coaching visto desde este punto de vista, como lograr introducir una persona más dentro de tu círculo que haga que esa media de comentarios se modifique hacia el bien. Sí. Se me ocurre ahora la típica cosa que dicen de que creo que es verdad, de si quieres, ¿cómo era, tío? Si quieres, bueno, que mires en los ingresos o el dinero de todas las 5 personas más cercanas a ti y que una Exacto. media y que saques tus Saques tu ingresos promedio, haciendo una sí. media, exacto, o sea, sacas una media tuya o la media de ellas es tu ingreso, ¿no? Es tuyo, O sí. tu dinero, Sí, lo sí, que sea. sí. No sé si es matemático, pero es muy, muy, muy parecido. Es Total. decir, de quien te rodea, o sea, te conviertes en lo que te rodea. Sin duda, sin duda. Sin duda. Totalmente, totalmente. Yo digo que hay un efecto social allí, sea la razón que sea, es real. O sea, eh, te rodeas con esas personas o por comodidad, porque te sientes afín, porque ganas lo mismo, porque puedes hablar del mismo tema bueno, tienes que estar consciente de afín a qué eres, ¿no? A qué ideas eres afín. Es muy importante. David, no sé, pues no puedo ir de largo, pero creo que en honor al tiempo y en honor a todo, eh, y en honor a que por allá, si no me equivoco, ya estamos de noche. Son aquí. Ya, entonces, bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista. Me he divertido un montón, ¿no? Y el tiempo se me fue volando con esta entrevista. La verdad es que no tiene cara de entrevista, tiene cara más de que nos sentamos a conversar un poco y ponernos al día de a conocernos, ¿no? Así que me ha gustado, la he disfrutado un montón. Sé que hay mucho contenido de valor aquí, que la gente lo va a aprovechar y que hay mucho más en tu newsletter. Así que por aquí van a encontrar el enlace para que se suscriban. A mí me gusta ser súper honesto. Yo no estaba suscrito a la newsletter de David. A mí me gusta mucho su contenido de Twitter. Me acabo de suscribir eh, para ver cómo es eso de que manda 2, 3 correos al día. Eh, Eso está bueno. Así que, David, nada, te agradezco un montón tu tiempo, tu buena actitud acá, tu carisma. Genial. Gracias por aportarle esa energía al podcast. Gracias a ti, Javier, de verdad. De verdad que me hizo mucha ilusión cuando me dijiste de hacer esto. Me ha hecho más ilusión hacerlo. Me llevo el consejo tuyo de cómo casarme de una vez por todas. Y avísame cuando saques el libro de las 10 de la mañana porque igual tiro el mío a la basura. Pues Me ya mola más te, tu filosofía. ya te avisaré, ya te avisaré. David, Pues muchas muchas gracias. gracias nuevamente y nos vemos en el futuro seguro. Sí, vamos, Javier. Cuídate. Un abrazo.